Mamá, yo ya no quiero hablar. Mi hija tiene 9 años y nunca en su vida me había dicho algo así. No gritando, no llorando. Solo lo escribió en una hoja, con la mano temblorosa, y me la puso enfrente sin mirarme a los ojos. Al principio pensé que era una especie de juego, o enojote, o algo que se le pasaría en unas horas. Pero no. Desde que volvió de ese fin de semana en casa de mi mamá, algo en ella cambió. No corrió a abrazarme como siempre. No me contó nada del viaje. Ni siquiera me preguntó qué había de comer. Solo entró, dejó su mochila en el suelo y se quedó en silencio. Un silencio raro, pesado. Intenté hablarle con calma. Me agaché a su altura. Le pregunté si todo estaba bien, pero ella evitaba mi mirada. Se encogía un poco, como si algo dentro de ella se hubiera cerrado. Esa noche no encendió la televisión. No pidió su cuento antes de dormir. Solo se acostó de lado, dándome la espalda. Y fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Esa incomodidad, esa idea que no quería pensar, porque mi mamá siempre había sido, bueno, estricta, controladora, incluso, pero nunca imaginé que pudiera hacerle daño. O al menos, eso era lo que yo quería creer. La hoja seguía en mi mano. Mamá, yo ya no quiero hablar. Y en ese momento entendí que esto no era una fase. Era algo más. Algo que había empezado mucho antes de ese fin de semana. Aunque yo no quisiera verlo. Nunca imaginé que ese silencio escondía algo que venía ocurriendo desde hace tiempo. Si soy honesta, nunca dudé en dejar a mi hija con mi mamá. Durante años, esa había sido nuestra dinámica. Cuando yo necesitaba trabajar o simplemente descansar un poco, ella se ofrecía. Tráemela, yo la cuido. Decía con esa seguridad que siempre la caracterizó. Y yo confiaba. Mi hija también parecía cómoda. Al menos eso creía. Se quedaba a dormir. Regresaba con dulces, con historias, con dibujos nuevos. Nada que encendiera una alarma real. Oh, eso pensé. Porque ahora, mirando hacia atrás, hay cosas que no encajan. Comentarios pequeños. Detalles que en su momento dejé pasar. Como cuando mi mamá decía, a esa niña hay que enseñarle a obedecer sin cuestionar. Lo decía riéndose. ¿Cómo? Pero nunca me hizo gracia. O esas veces en que mi hija no quería quedarse, y yo lo interpretaba como un simple capricho. No quiero ir, mami, me decía bajito, sin poder explicarlo. Why yo insistía, es solo una noche. Vas a estar bien. Mi mamá siempre ha sido así, firme, controladora, de esas personas que creen que el cariño se demuestra corrigiendo, exigiendo, moldeando. Yo crecí con eso y aprendí a normalizarlo. Por eso, cuando ese fin de semana surgió el plan, no lo dudé. Tenía trabajo acumulado, estaba cansada, y ella se ofreció, como siempre. Déjamela desde el viernes. Así aprovechas y descansas, me dijo. Recuerdo haber preparado la mochila de mi hija con cuidado, su pijama favorita, un libro, su cepillo de dientes. Recuerdo también esa pequeña pausa antes de salir. Mi hija estaba callada, más de lo normal, pero no insistí. La di un beso, le acomodé el cabello. Why la dije ir, sin imaginar que esa decisión iba a cambiar algo tan profundo entre nosotras. Pero ese fin de semana fue diferente desde el principio. El domingo por la tarde fui a recogerla. Mi mamá abrió la puerta como siempre, con una sonrisa tranquila casi ensayada. Todo perfecto, dijo antes de que yo siquiera preguntara. Se portó muy bien, pero mi hija no salió corriendo a mí. Estaba detrás, de pie, con las manos juntas, mirándome, pero sin moverse. Algo en su expresión me detuvo. No era tristeza exactamente, era distancia. Me acerqué, agachándome un poco. Hola, mi amor, le dije con suavidad, esperando ese abrazo automático de siempre. No Lego. En su lugar, di un paso pequeño hacia atrás. Sentí un nudo en el estómago. Está cansada, intervino mi mamá rápidamente. Jugó mucho todo el fin de semana, asentí, aunque algo no encajaba. Mientras recogía su mochila, noté que mi mamá hablaba más de lo normal, comentarios innecesarios, detalles que nadie había pedido, como si intentara llenar un silencio que no le pertenecía.
comió bien, durmió temprano, ni un problema, demasiado perfecto, demasiado. En el camino a casa, intenté hablar con mi hija. Le pregunté qué había hecho, si se había divertido, si quería cenar algo especial. Nada, ni una palabra, solo miraba por la ventana, con esa misma expresión cerrada. Cuando llegamos, dejó sus zapatos alineados como siempre, pero sin decir nada, sin preguntar, sin cuidarse, sin decir ala. Me acerqué otra vez, con más cuidado. Cariño, ¿pasó algo con la abuela? Negó con la cabeza. ¿Alguien te dijo algo? Otra vez negó, pero no me miraba. Y fue ahí cuando lo entendí. No era que no quisiera hablar, era que no podía. Esa noche, intenté una vez más sentarme con ella, en su cama, en silencio, esperando que se abriera. Pero no lo hice, y mientras la veía acostarse dándome la espalda, supe que esto no era algo pequeño. Esa noche entendí que no podía ignorar lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, confirmé algo que me dejó aún más inquieta. Mi hija no había perdido la voz, había decidido no usarla. Cuando le pregunté si quería desayuno, simplemente asintió. Cuando le ofrecí opciones, levantó los hombros, y cuando intenté que dijera, sea una palabra, tomó un lápiz y escribió en una hoja. No puedo decirlo. Me quedé helada. No era un no quiero, era un no puedo. Intenté no asustarla. Le sonreí suave, como si nada pasara, pero por dentro ya sabía que esto era más serio de lo que había imaginado. Mientras ella dibujaba en silencio, fui a revisar su mochila. No estaba buscando algo específico, solo necesitaba entender. Saqué su ropa, su pijama, su cepillo. Todo parecía normal, hasta que encontré un papel doblado en uno de los bolsillos laterales. No era algo que yo hubiera puesto. Era un recibo pequeño, de una tienda cercana a la casa de mi mamá. La fecha era del sábado por la tarde. Pero lo extraño no era eso. Era que en la parte de atrás había una frase escrita con la letra de mi mamá. Los secretos se respetan. Las niñas buenas saben callar. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Intenté convencerme de que era una tontería, una forma rara de educar, una frase sacada de contexto. Pero entonces recordé algo. Hace meses, una vecina de mi mamá me había dicho, casi en broma, tu mamá es muy estricta con la niña. A veces hasta me da cosa cómo le habla. En ese momento, lo ignoré. Ahora ya no podía. Volví a mirar a mi hija, sentada en el suelo, dibujando en completo silencio, y por primera vez, no sentí duda, sentí miedo, porque esto ya no era una sospecha vaga, era el inicio de algo mucho más serio. Lo que encontré después cambió completamente mi perspectiva. Esa mañana no pude concentrarme en nada más, mientras mi hija seguía en silencio, moviéndose por la casa, como si algo dentro de ella estuviera contenido. Mi mente empezó a hacer algo que no había hecho antes en volver atrás. Y entonces lo vi, no como recuerdos sueltos, sino como un patrón. Recordé las veces en que mi hija dudaba antes de quedarse con mi mamá. Esos segundos de más. Esa mirada buscando la mía como si esperara que yo dijera mejor no. Recordé también cómo, al volver, a veces estaba más callada. Yo lo atribuía al cansancio, a que había jugado mucho, pero ya no sonaba tan inocente. Mi mamá tenía frases muy marcadas. A los adultos no se les cuestionan las cosas de la casa. Se quedan en la casa, no. Todo lo que piensas se dice. Siempre lo dijo como parte de su forma de criar, como si fuera disciplina. Pero, ¿y si no era solo eso? Empecé a unir piezas. Mi hija evitando hablar de ciertas cosas, cambiando de esa necesidad repentina de portarse bien cuando estaba con ella. Y lo más duro de aceptar, yo lo vi, pero lo normalicé. Sentí un peso en el pecho difícil de explicar, porque ya no se trataba solo de lo que pudo haber pasado ese fin de semana, sino de cuánto tiempo llevaba pasando algo así, sin que yo lo detuviera. No tenía una prueba clara, no tenía una confesión, pero tenía algo peor
la sensación de que mi hija había aprendido a callar. Y eso no se aprende en un solo día. La miré otra vez, sentada en silencio, abrazando sus propias piernas como si se protegiera de algo invisible. Y entendí que esto venía de antes, mucho antes, pero aún no tenía pruebas claras, hasta que revisé algo que había pasado desapercibido. Esa tarde, mientras mi hija descansaba en su cuarto, hice algo que había evitado durante años, revisar con atención todo lo que tenía que ver con mi mamá. Empecé por lo más simple. Busqué nuestras conversaciones de los últimos meses. Al principio, parecía todo normal. Horarios, ya comió, ya se durmió, fotos ocasionales. Pero luego empecé a notar algo. Respuestas repetidas, frases idénticas en días distintos, como si copiara y pegara una versión perfecta de lo que yo quería escuchar. Se portó excelente. Nada fuera de lo normal, demasiado limpio. Después, revisé las llamadas. Había varias veces en que yo intenté hablar con mi hija mientras estaba con ella, y mi mamá decía cosas como, Ann está dormida, está en el baño. Luego te devuelve la llamada. Pero ahora que lo veía seguido, ya no parecía coincidencia, parecía un patrón, un pequeño aislamiento disfrazado de rutina. Mi pulso empezó a acelerarse, pero me obligué a seguir con calma. Entonces, recordé algo. En uno de los fines de semana anteriores, había guardado un audio corto que mi mamá me envió por error. En ese momento no le di importancia, pero ahora lo busqué. Al principio solo se escuchaban ruidos de fondo, pasos, una puerta, y luego su voz, seria en baja muy distinta a la que usaba conmigo. Te dije que eso no se repite, y menos delante de tu mamá. Hay cosas que no se dicen, ¿entendiste? Después, la voz de mi hija, apenas audible, se me heló el cuerpo. No era un grito, no era violencia evidente, era algo más sutil, más controlado, más peligroso. Apagué el audio despacio, respirando hondo para no reaccionar de inmediato. Miré hacia el cuarto de mi hija, seguía en silencio. Y en ese momento supe que ya no estaba imaginando cosas. La verdad estaba ahí, formándose, encajando pieza por pieza. Pero necesitaba confirmarlo sin romper lo poco que ella aún confiaba. Entonces decidí enfrentarla, pero no de la forma que ella esperaba. No la llamé de inmediato. Esperé a estar tranquila, a tener claro qué iba a decir, y sobre todo, que no. Cuando por fin marqué su número, mi voz salió más firme de lo que me sentía. Hola, mamá. Quería preguntarte algo del fin de semana. Claro, respondió rápido, casi demasiado. ¿Pasó algo? Ahí estaba, otra vez, esa anticipación. No sé, tú, dime. ¿Pasó algo con la niña? Hubo un pequeño silencio, pero nada. Ya te dije, todo perfecto. Respiré hondo. Entonces, ¿por qué no quiere hablar? Del otro lado, una risa breve enforzada. Por favor. Es una niña. Seguro está haciendo drama para llamar tu atención. No respondí de inmediato. Encontré un papel en su mochila. Añadí con calma, con una frase tuya. Oh, esta vez más largo. No sé de qué hablas. Los secretos se respetan. Las niñas buenas saben callar. Su tono cambió. Es solo una forma de enseñarle discreción. Hoy en día los niños cuentan todo. Exageran. Inventan. ¿Inventan qué? Pregunté, sin subir la voz. Nada, solo digo que no hay que tomar todo literal. Ahí fue cuando lo noté. La contradicción. Primero no pasó nada. Y ahora no hay que tomar todo literal. Sí. También escuché un audio. Silencio absoluto. Le dijiste que no repitiera algo delante de mí. Su respiración cambió. Estás sacando las cosas de contexto. No te estoy acusando, dije, manteniendo el tono estable. Solo quiero entender. Y entonces, cometió el error. Lo único que hice fue corregirla. Porque si tú no le enseñas límites, alguien tiene que hacerlo. Ahí es no una negación, una justificación. Apreté el teléfono con fuerza, pero mantuve la voz firme. Corrí o hacer que tenga miedo de hablar. Y en ese silencio, supe que ya había dicho suficiente. Pero lo que realmente rompió todo, fue lo que mi hija finalmente me mostró.
Esa noche no le dije nada a mi hija, no quería presionarla, no quería que sintiera que tenía que explicarse, pero fue ella quien se acercó, lentamente, con un cuaderno en las manos, se sentó a mi lado en el sofá, sin mirarme directamente, y lo abrió en una página que claramente no era nueva. El papel estaba arrugado, como si lo hubiera escondido o apretado muchas veces. Era un debut. Se veía una casa, dos figuras grandes y una pequeña en medio. La figura pequeña tenía la boca tachada con líneas fuertes. Debajo había palabras escritas con su letra. Si hablo, mamá se enoja. Si cuento, ya no me quieren. Las niñas buenas no dicen nada. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Tragué saliva, intentando no reaccionar de forma brusca. ¿Quién te dijo eso, mi amor?, pregunté en voz baja. Aladur. Sus dedos apretaron el borde del cuaderno. Y luego escribió, despacio. La abuela dice que es un secreto, que es para cuidarnos. Cuidarnos. Esa palabra me dolió más que todo lo demás. Porque no era un grito, no era un castigo evidente. Era algo mucho más silencioso. Le habían enseñado a tener miedo, disfrazándolo de protección. ¿Y qué pasa si hablas?, le pregunté, manteniendo la calma. Ella no levantó la mirada. Escribió otra frase, que tú te vas a enojar conmigo. Ahí entendí. No solo la había hecho guardar secretos, la había puesto en mi contra. Había usado mi imagen para controlarla. Respiré profundo, conteniendo la mezcla de rabia y tristeza que me subía por el pecho. Me acerqué un poco más. Con cuidado. Nada de lo que me digas me va a hacer enojar contigo, le dije suavemente. Nada. Ella me miró por primera vez en días. Sus ojos estaban llenos de algo, que no era solo miedo. Ira, alivio, pero también duda. Y en ese momento tomé una decisión. Esto no se iba a quedar en una conversación incómoda. No se iba a minimizar. No se iba a repetir. A partir de ese momento, supe que ya no podía manejarlo sola. A la mañana siguiente, hice 3 cosas antes del mediodía. Primero, llamé a la escuela de mi hija, pedí hablar directamente con la orientadora. Le expliqué, con cuidado pero sin omitir nada, los cambios que había notado. Elsa, las phrases. Ella me escuchó, sin interrumpir, y al final me dijo algo que confirmó lo que ya sentía. Eso no es timidez. Eso es una respuesta a algo que la asustó. Segundo, busqué una terapeuta infantil, una especialista que pudiera evaluar a mi hija sin presionarla. Conseguí cita para esa misma semana. Documenté todo. Guardé capturas de los mensajes, el audio que mi mamá me envió por error, fotos del dibujo, de la nota en la mochila, del recibo con su letra. Todo organizado, todo con fecha. No estaba buscando venganza, estaba protegiendo a mi hija. Esa tarde, como si lo hubiera presentido, mi mamá empezó a llamar. Primero, una vez, luego después, mensajes. ¿Por qué no me contestas? ¿Ya se te pasó el drama? Esto es ridículo. No me puedes hacer esto. No, pero lo que vino después fue peor. Empezó a escribirle a otros familiares, a mi hermana, a mi tía, y una prima. Les contó su versión. Mi hija está exagerando. Me quiere alejar de la nieta. Hoy en día cualquier cosa es maltrato. Intentó voltear a todos en mi contra, antes de que yo dijera una sola palabra. Pero no me alteré. Dejé que hablara, porque cada mensaje que enviaba solo confirmaba lo que yo ya sabía. Ese mismo día le escribí un solo mensaje. Hasta que mi hija esté bien, no habrá contacto. Es mi decisión como su madre. No pero lo leo. Y supe que ese silencio no era aceptación, era preparación. Ella iba a intentar algo más. Y entonces llegó la consecuencia que ella nunca vio venir. Corté el contacto por completo. Bloqueé su número. Silencié cualquier intento indirecto. Y le pedí a la escuela que solo yo estuviera autorizada para recoger a mi hija. No fue una decisión impulsiva. Fue necesaria. Como era de esperarse, la familia no tardó en reaccionar. Algunos me llamaron preocupados, otros directamente molestos. Mamá, no puede ser para tanto. Seguro hay un malentendido.
sin justificarme de más. Pero cuando fue necesario, mostré lo que tenía. El debut, Lost Note, el audio, no opinions. Why poco a poco, el tono cambió. No todos se disculparon, pero dejaron de cuestionar, porque una cosa es dudar y otra muy distinta es ignorar evidencia. Mi mamá, en cambio, dejó de insistir. Ya no hubo más mensajes, ya no hubo llamadas, pero lo que sí hubo fue un silencio muy distinto al de mi hija. Este era incómodo empezado, y lleno de consecuencias. Algunas personas empezaron a tomar distancia de ella, otras simplemente dejaron de defenderla. No hubo escándalo, no hubo confrontación pública, solo realidad alcanzándola. Mientras tanto, en casa, algo empezó a cambiar. Mi hija seguía sin hablar, pero ya no evitaba mi mirada. Se acercaba más, se sentaba a mi lado, me tomaba la mano, sin decir nada. En terapia comenzó a expresarse con dibujos, con palabras escritas, con pequeños gestos, y un día, sin previo aviso, susurró algo, apenas audible, pero suficiente. Mamá, fue solo pero para mí fue todo. No era el final del proceso, pero sí era una señal de que estaba volviendo, de que se sentía segura otra vez. Y en medio de todo lo que habíamos perdido, eso era lo único que realmente importaba. Pero lo más importante aún estaba por pasar. Después de ese primer mamá, no hubo un cambio inmediato. No fue como si todo volviera a la normalidad de un día para otro, pero algo se abrió. Y eso fue suficiente. Mi hija empezó a comunicarse poco a poco. Primero con palabras sueltas, luego con frases cortas, siempre con cierta duda, como si todavía estuviera comprobando que era seguro hacerlo. Y cada vez que hablaba, yo la escuchaba sin interrumpir, sin apresurarla, solo estando ahí. En terapia, la especialista fue clave. Nunca la obligó a hablar. Le dio espacio, herramientas en formas distintas de expresarse, a través de juegos, dibujos y pequeñas conversaciones. Mi hija fue soltando lo que llevaba dentro. No todo, de golpe, pero lo suficiente para entender. Hubo una noche que no voy a olvidar. Estábamos acostadas, como antes, compartiendo el mismo espacio, en silencio. Ella se acomodó cerca de mí, apoyando su cabeza en mi brazo, y dijo, en voz baja, pensé que te ibas a enojar conmigo. Sentí un nudo en la garganta. La abracé, con cuidado. Nunca contigo, le respondí, nunca, por decir la verdad. No dijo nada más, pero se quedó ahí, tranquila. En ese momento supe que estábamos reconstruyendo algo más profundo que la confianza. Estábamos reconstruyendo su seguridad, su derecho a sentirse protegida. Yo también cambié. Aprendí a escuchar más allá de las palabras, a no minimizar señales pequeñas, a no delegar mi intuición, porque ser madre no es solo cuidar, es también saber cuando algo no está bien, incluso cuando nadie más lo ve. Sin pedir permiso, sin miedo a incomodar. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo algo que antes no veía. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo algo que antes no veía. El silencio de mi hija no empezó ese fin de semana. Solo se hizo imposible de ignorar. Durante mucho tiempo, confundí obediencia con bienestar. Pensé que mientras no hubiera gritos, todo estaba bien, que el cariño podía venir en formas duras, exigentes, incluso incómodas. Pero no, los niños no deberían aprender a callar para ser queridos. No deberían sentir miedo de decir la verdad. Y definitivamente, no deberían cargar con secretos que no les pertenecen. Aprendí eso de la forma más difícil. Y también entendí algo más. Ser familia no le da a nadie el derecho de cruzar límites. Ni siquiera a una abuela. Ni siquiera a mi propia madre. Hoy esos límites están claros, firmes, y no los voy a volver a negociar. Mi hija ya no guarda silencio. Habla en pregunta. Se equivoca. Se ríe fuerte, otra vez. Y a veces, todavía busca mi mano sin decir nada. Pero ahora sé lo que significa. No es mía, es confianza. Por XOBQ, pase lo que pase, yo la voy a escuchar. Sí. Esa noche, mientras la arropaba, me miró y dijo, ya no tengo secretos, mamá. Sonreí, conteniendo todo lo que sentía por dentro. Y nunca más
Vas a tener que guardarlos. Le respondí. Apagué la luz, cerré la puerta con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la casa ya no pesaba. Se sentía en paz.